Hola, bienvenidos a una nueva edición de Palabras de Vida desde Argentina para el mundo. Hoy vamos a entrar de lleno en la segunda parte de La Otra Mejilla, un trabajo desafiante, serio y profundo. Espero que todos los que nos están viendo reciban la misma bendición que el Señor nos va a regalar en este momento. Bien, les hago una pregunta. ¿Alguna vez han sentido una especie de resaca espiritual que ocurre los lunes por la mañana? Me refiero a ese momento extraño en que la inspiración del domingo choca violentamente con la realidad de la semana que acaba de empezar. El domingo pasado estuvimos aquí, juntos. Abrimos las escrituras, escuchamos las palabras de Jesús sobre poner la otra mejilla, y algo en nuestro espíritu se encendió. Sentimos el desafío hermoso de no devolver mal por mal. Salimos de aquí con el corazón lleno de propósitos nobles y pensábamos, sí Señor, voy a vivir así, voy a ser manso, voy a detener el ciclo de la violencia. Fue un momento santo, fue un momento de claridad. Pero entonces llegó el lunes. Y al lunes no le importa lo que sentiste el domingo. El lunes trajo consigo esa reunión de trabajo donde tu colega te robó el crédito por el proyecto en el que trabajaste todo el mes. Y encima lo hizo con una sonrisa cínica en la cara. El lunes trajo esa discusión en la cocina con tu cónyuge, donde las palabras volaron como cuchillos y el ambiente se cargó de una tensión tan espesa que se podía cortar. El lunes trajo la notificación de una demanda injusta, o el grito de un vecino agresivo, o la discusión en un lugar por un estacionamiento, o simplemente el peso agotador de vivir en un mundo que parece premiar al más fuerte y aplastar al más noble. Y en medio de ese torbellino, esa voz interior, esa que todos conocemos bien, empezó a susurrarte. Quizás no fue un susurro, quizás fue un grito de frustración. Cada uno lo sabrá identificar. ¿En serio esperas que yo ponga la otra mejilla ahora? ¿Aquí? ¿En esta circunstancia? ¿Con esta gente? ¿En esta situación? De repente, lo que sonaba como una poesía divina en el cálido ambiente de nuestra congregación, el lunes suena como una locura suicida, por ejemplo, en la oficina o manejando. La distancia entre el amén del culto y la realidad del conflicto se siente muy amplia y para muchos parece infinita. Y surge una pregunta honesta. Una pregunta que tal vez no nos atrevemos a decir en voz alta porque suena poco espiritual, pero que nos carcome por dentro. ¿Es esto realmente posible? ¿O es el Evangelio una utopía hermosa, diseñada solo para monjes que viven en las montañas aisladas, lejos de las hipotecas, los jefes abusivos, los vecinos hostiles y los parientes difíciles? Porque, seamos sinceros, vivir esto duele. Duele en el orgullo, duele en el sentido de la justicia. Y lo que es peor, nos da miedo. ¿Y por qué no confesarlo? También vergüenza. ¿O acaso no nos hemos dado cuenta de la forma distinta en que nos comportamos cuando estamos solos o cuando estamos frente a quienes nos interesan? Como una novia o la esposa, la familia, los amigos. Nos da un miedo terrible que si obedecemos a Jesús, si bajamos las manos, si decidimos no contraatacar, nos convertiremos en víctimas perfectas. Vivimos en una cultura que nos ha entrenado desde la infancia con un mantra muy diferente. No te dejes atropellar. Si te pegan, pega más fuerte. Hazte respetar. Nos han enseñado que la mansedumbre es debilidad, que el silencio es consentimiento y que el que perdona es un tonto al que le pasarán por encima una y otra vez. Entonces, cuando leemos Mateo 5:39 sobre poner la otra mejilla, nuestro instinto de supervivencia activa todas las alarmas. Empezamos a imaginar los peores escenarios. Pensamos, si aplico esto, ¿significa que tengo que dejar que abusen de mí? ¿Significa que si mi marido me golpea tengo que quedarme callada? ¿Significa que si un ladrón entra a mi casa a lastimar a mis hijos, tengo que invitarlo a pasar?
Estas preguntas no son señales de rebeldía, son señales de que estamos tomando el texto muy en serio. Son las dudas legítimas que surgen cuando la teología toca la tierra, aquí, donde la sangre es roja y las lágrimas son saladas. Porque no estamos hablando de teorías abstractas, estamos hablando de situaciones donde hay heridas reales, donde hay peligro real, donde el instinto de protección grita por justicia. Hoy, en esta segunda parte de nuestra serie, vamos a descender de la montaña de la teoría para entrar en la arena de la vida cotidiana. Vamos a mirar a los ojos a esas situaciones difíciles. No vamos a esquivar las preguntas incómodas. Vamos a hablar de lo que sucede cuando el hogar se convierte en un campo de batalla. Vamos a hablar de la diferencia entre la venganza y la defensa. Vamos a hablar de la policía, de los jueces y también de los límites. Pero sobre todo, vamos a descubrir que la invitación de Jesús es mucho más profunda y mucho más digna de lo que nuestros miedos nos permiten ver, a esa invitación de poner la otra mejilla. Vamos a entender que Él no nos llamó a ser alfombras donde el mal se limpie los pies, sino a ser espejos donde el mal se vea reflejado y no pueda prosperar. El mundo te dice que tu valor depende de tu capacidad para destruir al enemigo. Te dice que eres alguien solo si logras imponer tu voluntad, aunque sea a la fuerza. Pero nosotros servimos a un rey que venció muriendo, que gobernó sirviendo y que nos enseñó el secreto más poderoso del universo. Tu identidad no está en juego en esta pelea. Por eso, mientras navegamos por las aguas turbulentas de las objeciones y los casos difíciles, hoy quiero que mantengas una verdad anclada en el centro de tu pecho. Es la misma verdad que establecimos la semana pasada, pero hoy la necesitamos más que nunca. Cuando el mundo te presione, cuando el miedo te susurre, que te defiendas con odio, recuérdate a ti mismo: puedes golpearme, pero no puedes definirme. Así llegamos al punto 2. ¿Es imposible vivir así? La primera barrera con la que chocamos no es intelectual, es visceral. Es ese grito interno que dice: esto es demasiado. Nadie puede vivir así en el mundo real. Y quiero comenzar dándoles una respuesta pastoral que quizá no esperen, pero que es la única que es verdaderamente honesta. Si ustedes piensan esto, tienen toda la razón. Es imposible. Si intentamos vivir el Sermón del Monte con nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Y no será un fracaso bonito. Si tratan de poner la otra mejilla a pura fuerza de voluntad, apretando los dientes y aguantando la respiración, terminarán en uno de dos lugares peligrosos: en la hipocresía o el resentimiento. Pensemos en la hipocresía por un momento. Es esa sonrisa plástica que ponemos cuando alguien nos ofende en la iglesia, por ejemplo. Decimos: bendiciones, hermano, pero por dentro hervimos. Exteriormente ofrecemos la mejilla, pero interiormente estamos imaginando cómo Dios o el karma va a destruir a esa persona. Esto no es sanidad ni santidad. Esto es actuación. Y esa actuación nos pudre el alma, porque vivimos divididos entre lo que mostramos y entre lo que realmente somos. O peor aún, caemos en el resentimiento. Empezamos a acumular una cuenta de cobro silenciosa contra Dios. Pensamos, por ejemplo: yo me sacrifiqué, yo perdoné, yo me dejé humillar. ¿Y qué gané? Nada. Miren cómo vivo. Me vieron la cara de tonto. Esa amargura es un veneno que nos destruye mucho más rápido que cualquier golpe que nos hayan dado. Hermanos, Jesús no nos dio este mandato para que intentáramos cumplirlo con nuestro temperamento natural. No nos pidió que fuéramos buenas personas que aguantan todo. Nos dio un estándar imposible para llevarnos al final de nosotros mismos. Nos dio una ley tan alta que nos obliga a caer de rodillas y decir: Señor, no puedo.
Mi orgullo es demasiado grande. Mi ira es demasiado rápida. Si tú no lo haces a través de mí, eso no va a suceder. Y es justo ahí, llegados a este punto de rendición total, donde nos hallamos en la mejor posición posible para recibir el poder de Dios, porque es allí donde su promesa cobra vida. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Cuando tú te vacías de tu fuerza, Él te llena con la suya. Jesús lo dijo claramente. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La línea divisoria entre el fracaso y la victoria no es tu capacidad de aguante, es tu nivel de dependencia. ¿Cuánto más te tomas de Dios? Pero incluso, si aceptamos que necesitamos al Espíritu Santo, surge inmediatamente la segunda pregunta práctica. En este caso es una pregunta de contabilidad. ¿Cuántas veces podrías decir válidamente, está bien, pastor, entiendo lo de la gracia, pero ¿cuántas veces tengo que poner la otra mejilla? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres veces y la cuarta estoy liberado y puedo devolver el golpe? Nos encanta esa pregunta porque nos encantan los límites. Queremos saber cuál es la cuota mínima de santidad para cumplir el requisito de Dios y luego a defendernos por nuestros propios medios. Queremos una línea clara que nos diga, hasta aquí estás obligado a ser cristiano y de aquí en adelante puedes actuar como tú quieras. Pero esta pregunta revela que seguimos pensando como abogados, no como hijos. La ley busca límites, porque la gracia busca transformación. Cuando Pedro le preguntó a Jesús si debía perdonar hasta 7 veces, creyéndose muy generoso, Jesús le contestó con una cifra absurda: 70 veces 7. No le estaba dando un número para que llevara la cuenta en una libreta de perdones. Le estaba diciendo, deja de contar, deja de contar. En el reino de Dios, hermanos preciosos, no hay cuotas. No existe un punto donde Dios diga, bueno, ya te perdoné lo suficiente por hoy, la próxima vez te destruyo. Gracias a Dios no existe eso. Su misericordia es inagotable y sabemos por la Biblia que Él la renueva cada mañana. Y si nosotros somos portadores de su imagen, nuestra respuesta al mal no puede tener fecha de vencimiento. La pregunta correcta no es ser ¿cuándo puedo dejar de obedecer?, sino ¿qué tanto quiero pertenecer a Jesús? ¿Qué tanto quiero parecerme a Jesús? ¿Cuántas veces debes poner la otra mejilla? Tantas veces como sea necesario para que el agresor se dé cuenta de que está peleando contra alguien que no juega con las reglas de este mundo. Tantas veces como sea necesario para que tu mansedumbre lo deje sin argumentos. Tantas veces como sea necesario para romper con el ciclo del odio. Porque el objetivo no es sobrevivir al conflicto con el orgullo intacto. El objetivo es mostrarle al mundo que existe un amor que no se agota, una paciencia que no se rompe y un Dios que nos sostiene cuando decidimos confiar en Él en lugar de confiar en nuestros puños. Así que, si está buscando una excusa para vengarte después del tercer insulto, no la vas a encontrar en Jesús. Él nos llama a tirar la calculadora y a abrazar su cruz. Y la cruz, amigos preciosos, no tiene límites. ¿Se está entendiendo? Vamos al punto 3. ¿Dónde trazamos la línea de la defensa? Aquí llegamos al terreno donde la teología toca la tierra y donde a menudo nos duele más. Porque es fácil hablar de poner la otra mejilla en la seguridad de este estudio bíblico privado, por ejemplo. Pero ¿qué sucede cuando la violencia real entra en nuestra casa? ¿Qué pasa cuando el mandato de Jesús parece chocar con nuestro instinto de proteger la propia vida? Y aquí es necesario que nos detengamos para corregir un error de interpretación que ha causado mucho daño. El problema es que a menudo nos quedamos atrapados en la literalidad del golpe físico
y perdemos de vista la esencia espiritual de la enseñanza de Jesús. Jesús utiliza un ejemplo físico, la bofetada en la mejilla, ¿recuerdan? Con el dorso de la mano. El mayor insulto de aquella época, la humillación pública mayor. Pero el foco de Cristo no está en la mecánica del golpe, sino en la dinámica del corazón. Muchas confusiones sobre este principio bíblico nacen precisamente de esta asociación natural con lo físico, descuidando lo espiritual. Creemos erróneamente que Él nos está dando un reglamento de boxeo. Déjate pegar. Cuando en realidad nos está dando una estrategia del reino que dice, no permitas que el odio del otro entre en tu espíritu. ¿Están entendiendo? Entender esto lo cambia todo. Si el mandato fuera meramente físico, entonces escapar de un golpe sería pecado. Porque habría que quedarse allí dando la otra mejilla y después la otra y la otra, sin fin. Si el mandato fuera meramente físico, entonces caeríamos en pecado. Pero como el mandato es espiritual, es vencer al mal con el bien, proteger el cuerpo del daño físico mientras se protege el corazón del odio, no solo está permitido, es sabio, tal como vamos a ver un poquito más profundamente más adelante. Con esta distinción clara, que Jesús busca no venganza, no la autodestrucción, podemos abordar las situaciones más difíciles ya con la mente de Cristo, parados donde Él se para y visto con su visión. Vamos a hablar de un caso de abuso. Tristemente, a lo largo de la historia, este pasaje ha sido torcido para mantener a personas atrapadas en infiernos domésticos, diciéndoles que sufrir por Cristo significa soportar golpes y humillaciones dentro del propio hogar. Esto es una mentira que destruye literalmente el Evangelio. La instrucción de Jesús jamás debe interpretarse como un mandato para permanecer en una situación de violencia física continua. Cuando una mujer huye de la casa violenta, cuando llama a la policía mientras el agresor levanta el puño, cuando busca refugio para ella y también para sus hijos, ella no está desobedeciendo a Jesús. Jesús prohíbe el contraataque vengativo, el deseo de hacer daño, pero no la huida del peligro inminente. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Lo dice 1 Corintios 6:19. Permitir que ese templo sea destruido sistemáticamente, amigos, hermanos queridos, no es piedad. Pero entonces surge otra pregunta, la que nos quita el sueño. ¿Y si no soy yo? ¿Y si veo que atacan a mi hijo o a mi vecino? ¿Debo quedarme mirando? Miremos con atención el texto. Jesús dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. El pronombre es singular y personal. Te hiera, es a ti. Yo tengo el derecho divino de renunciar a mi propia defensa, de absorber mi propio golpe. Puedo elegir sufrir para ganar a mi hermano. Es una decisión. Y Cristo la avala. Pero el amor al prójimo me exige, una ética diferente cuando el golpe ya es para otro. La Biblia nos ordena, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Lo dice Proverbios 24:11. Si veo a un niño siendo atacado y no hago nada bajo la excusa de ser pacífico, no soy manso. Soy negligente. Soy un cobarde disfrazado de santo. El amor protege. El amor interviene. Pero aquí está la clave del reino. El amor interviene para detener el mal, no para vengarse del malvado. La fuerza se usa para proteger la vida, no para destruir al agresor con odio. ¿Ven la diferencia? Y por último tenemos la autoridad delegada. Esto nos lleva a este eslabón de la cadena, que es el rol de la justicia. Renunciar a la venganza personal no significa renunciar a la justicia pública. Dios estableció una diferencia fundamental. Presten atención. La venganza es mía, es personal de Dios, reservada para Él. Pero la justicia del tiempo presente pertenece a la autoridad. El apóstol Pablo nos enseña
que el magistrado es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos 13:4. Cuando denuncias un crimen, cuando testificas en un juicio, cuando buscas una orden de restricción, estás activando el mecanismo que Dios mismo diseñó para frenar el mal en el mundo. No estás violando el principio de poner la otra mejilla, por favor. Estás pasando el caso del tribunal de tu ira personal al tribunal de la justicia delegada por Dios. El pecado está en querer ser juez, ser jurado y ser verdugo por tu propia mano. La virtud está en confiar en los sistemas que Dios estableció y apoyarte ante el juez justo. Por eso seguimos sosteniendo que puedes golpearme, pero no puedes definirme, porque tu definición es Cristo. No me defines como una víctima indefensa, porque sé cuándo huir y buscar ayuda. No me defines como un vengador amargado, porque sé perdonar y entregar la justicia a quien corresponde. Mi identidad está segura en aquel con mayúscula que es el que me defiende. ¿Queda claro? Entonces, la pregunta, ¿vale la pena perder para ganar? Finalmente, llegamos a la objeción más cínica, esa que mira la historia con ojos mundanos y nos susurra. Todo esto suena muy noble, pero en la práctica es una derrota. Los cristianos que no se defienden, pierden. Los mártires que murieron cantando en el circo romano fueron ingenuos. Los tiranos ganaron y ellos murieron por nada. Si medimos la victoria por la supervivencia física o por quién grita más fuerte al final de una discusión, entonces sí, parece que perdieron. Pero la historia nos cuenta una verdad diferente. El Imperio Romano, con toda su maquinaria de guerra, con todas sus espadas y todo su poder aplastante, eventualmente cayó. Pero esos cristianos débiles, esos que morían perdonando a sus verdugos, conquistaron el imperio desde adentro. Y lo dijo Tertuliano reconociéndolo. La sangre de los mártires es semilla de la iglesia. No vencieron con fuerza militar, vencieron con una autoridad moral que el mundo no podía explicar, pero tampoco podía entender. Y mucho menos destruir. Y esto nos lleva al ejemplo supremo. Llegamos a la cruz. Si hubiésemos estado allí ese día, habríamos visto a un hombre desnudo, golpeado, maltratado y clavado en un madero. A los ojos del mundo, esto era una derrota absoluta. Parecía que el mal había ganado. Parecía que la mansedumbre de Jesús había sido un error fatal. Pero lo que nadie veía es que en ese preciso momento, Dios, y presten atención, Dios estaba poniendo la otra mejilla a toda la humanidad. Nosotros le golpeamos con nuestro pecado y Él absorbió el golpe mortal sin devolverlo solamente para darnos vida. La cruz no fue una derrota disfrazada, fue la victoria más grande del universo vestida de debilidad. Hermanos, para que comprendamos que esta enseñanza no es una teoría abstracta, sino una batalla real por la salud de nuestra alma, quiero aprovechar una experiencia que un hermano vivió recientemente, que seguramente nos ayudará a entender mejor lo que el Señor nos está enseñando. Este hecho ocurrió justo después de haber escuchado el desafío de poner la otra mejilla parte 1. Este hermano se encontraba en el estacionamiento de un centro comercial, esperando pacientemente a que un vehículo se retirara para ocupar ese lugar. Estaba allí con sus balizas encendidas, respetando el orden. Sin embargo, en el instante en el que el espacio quedó libre, otro conductor apareció de forma abrupta, ignoró la espera de nuestro hermano y estacionó su vehículo, arrebatándole el lugar. En ese segundo, la inspiración del domingo chocó violentamente contra la realidad del lunes. Ante el reclamo legítimo de nuestro hermano, el agresor respondió con una falta total de respeto. Búscate otro lugar. Dentro de su corazón se libró una guerra civil. Por un lado, su carne le gritaba que no se dejase pisotear. Y por otro, el amor de Dios le recordaba el mandato de poner la otra mejilla. Nuestro hermano logró una victoria externa,
contuvo su ira y evitó el enfrentamiento físico. No obstante, al retirarse, lanzó al agresor una advertencia cargada de tensión. Cuando regresara, si su auto estaba todo roto, no era culpa suya. Algo daba a entender. El agresor, con una indiferencia absoluta, respondió: tengo seguro, no me importa, y se retiró a disfrutar de su tarde en el shopping al que estaban ingresando. Pero aquí es donde la historia nos muestra algo crucial. La esposa del hermano, que estaba presente junto con su pequeño hijo de 3 años, asumió una actitud distinta. Ella no increpó al agresor, simplemente le dijo: que Dios te bendiga. Las razones internas de su propio corazón que la llevaron a esa resolución son privativas de ella y no hay por qué preguntarlo. Cada uno de nosotros, frente a una situación similar, sabrá por qué se anima a decir Dios te bendiga o no lo hace. Y mientras ese hombre se alejaba riéndose, burlándose de la situación, esta familia quedó con su tarde literalmente arruinada. Aunque el hermano encontró otro lugar para estacionar, el daño ya estaba hecho. No pudo relajarse ni disfrutar con su familia. La amargura y la impotencia lo invadieron de tal manera que tuvieron que abandonar el paseo. Entonces, corresponde ahora analizar nuestra lucha interior. Detengámonos aquí porque esta historia nos enfrenta con algo que duele. Nos enfrenta con una injusticia real, una injusticia cumplida, y encima que se salió con la suya. El agresor ganó el estacionamiento y se fue feliz a disfrutar de su tarde. Nuestros hermanos perdieron su lugar y también perdieron su día familiar. Y si somos honestos, esto verdaderamente apesta. Esto es profundamente injusto. Esta historia nos muestra que una cosa es controlarse por fuera para no reaccionar mal y otra muy distinta es cambiar de verdad por dentro. Mateo 5:39, nuestro versículo insignia para este estudio bíblico, nos enseña: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El hermano ejerció dominio propio, sí. Fruto del espíritu que está mencionado en Gálatas 5, sí. Él detuvo la violencia física, lo que ya de por sí es un logro. Pero aunque sus manos se frenaron, su voluntad permaneció en un estado de resistencia. ¿Se acuerdan la palabra antistemi que vimos la vez pasada? Esa resistencia que significa adoptar una postura hostil para devolver el golpe. Profundamente relacionado con el mundo militar romano de aquella época. Al no poder soltar la ofensa, experimentó una ira establecida, asentada, donde el enojo se establece. Así, al retener esa ofensa, se le dio lugar o terreno al enemigo. Efesios 4, 26, 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y escuchen esto, ni deis lugar al diablo. Por lo tanto, tenemos que descubrir cuál es el verdadero campo de batalla. ¿El estacionamiento? No, el estacionamiento no era el campo de batalla verdadero. El corazón de este hermano sí lo era. Escuchen con atención este pasaje. Este agresor no quería realmente un lugar para estacionar su auto. ¿Por qué lo digo con seguridad? Porque tenía otros para elegir. Él quería algo mucho más valioso. Él quería el gozo, la paz y la unidad familiar de nuestro hermano, humillándolo públicamente. Y tristemente lo logró. No porque le robó el lugar en el estacionamiento, sino porque el hermano retuvo en su corazón la ofensa. Miremos la diferencia entre el esposo y la esposa, partiendo de la base de que la esposa se apoya en el ideal que el Señor nos pide, lo bendice y no lo maldice, le devuelve bien al mal. La victoria no se mide por quién ganó el estacionamiento, la victoria se mide por quién conservó la paz. ¿Están viendo? Acá el problema no es físico, lo mismo que la bofetada. Estamos hablando del corazón y lo que Dios te ha dado como bendición. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Pues esa paz es la que nos vienen a arrebatar. El agresor se llevó un pedazo de concreto. ¿Saben qué se llevó? El pedazo donde estacionó el auto.
Pero si nosotros retenemos la ofensa, también se lleva nuestro gozo, nuestra tarde, nuestra comunión familiar y nuestra paz interior. Se lo lleva todo. Y sabemos que es cierto. Hermanos, no le demos tanto poder al enemigo. Seamos inteligentes. William MacDonald, un gran autor de respeto, dice: Jesús está enseñando que el cristiano no debe preocuparse por defender sus derechos personales o su honor, ni debe buscar vengarse por los insultos. Es imposible para el hombre natural. Solamente el Espíritu Santo puede capacitar a una persona para vivir en ese nivel que es sobrenatural. Y es lo que Jesús nos exige. Al tomar la venganza en nuestras manos, usurpamos el trono de Dios. Y Romanos 12:19 nos enseña: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, esto no es para condenarnos, sino para que veamos la verdad. El gozo no se perdió por el auto que se metió, sino por no querer soltar el derecho a tener razón. ¿Se dan cuenta? Poner la otra mejilla significa dejar que Dios sea quien nos defienda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En ese caso, hay que hacer lo que Dios nos manda. Y ahora les voy a decir qué es lo que Dios está esperando. Básicamente, orar. Orar en ese mismo momento, sí. Y alguien entonces me va a preguntar seguro cómo se ora en ese mismo momento por alguien que nos está ofendiendo. Me estás pidiendo algo demasiado difícil, pastor. No es una oración larga, ni tampoco tiene que ser elaborada. En realidad, más que oración, es un grito de auxilio en tiempo real. Señor, por ejemplo, ayúdame a soltar esto ahora mismo. No me dejes quedarme con esta amargura. Y si puedes, toca el corazón de esa persona que me ha lastimado. Punto. Mateo 5:44 enseña: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y aquí está la resolución de nuestro problema: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es el antídoto contra la amargura que produce la injusticia. Y por su parte, Hebreos 12:15 agrega: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Por la raíz de amargura que afectó al papá, a nuestro hermano, la familia completa perdió su vida. La idea es no dejarse robar. Miren, no voy a mentirles. Obedecer a Cristo en circunstancias como esta tiene un costo temporal real. Esta familia perdió su tarde. El agresor ganó y se burló. Entonces, está bien sentir que esto duele y está bien reconocer que es injusto. Miren, Jesús mismo en la cruz clamó en Mateo 27:46: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él conoce el sabor amargo de la injusticia que se ejecuta y se cumple. Él la conoce. Pero aquí está la promesa que nos sostiene. La encontramos en Romanos 12:19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ningún golpe pasa inadvertido ante sus ojos. Podemos descansar confiadamente en que Dios es justo y en que nuestra obediencia nunca es en vano, aunque hoy no veamos el fruto. Así es como llegamos al final de nuestra enseñanza, hablando de tu lunes por la mañana. Entonces, después de haber dicho todo esto y recordando todo lo que vimos en la parte 1, la pregunta es: ¿qué significa todo esto para nosotros mañana por la mañana? Significa que cuando decidamos no enviar ese mensaje hiriente para defender nuestro ego, no estamos perdiendo. Estamos ganando una victoria sobre nuestra propia carne. Significa que cuando decidamos perdonar a quien no lo merece, no estamos siendo débiles, estamos siendo inmensamente fuertes, tan fuertes como nuestro Padre Celestial. Estamos decidiendo que el ciclo de odio se detiene con nosotros. Estamos declarando que el mal muere
cuando choca contra un corazón que se niega a rebotarlo. Yo sé que esto es difícil y les repito, no lo digo porque lo haya leído en un libro. Sé cómo se siente en carne propia. Sé que da miedo soltar el control y confiar la justicia a Dios. Pero la promesa es clara y el juez es fiel. Hermanos, salgamos a enfrentar esta semana con la frente en alto, pero no porque seamos invencibles, sino porque somos hijos del Rey. Y cuando el mundo intente provocarnos, cuando intenten rebajarnos a su nivel de violencia, podremos mirarlos con la paz de Cristo y recordar, puedes golpearme, pero no puedes definirme. Gloria a Dios. Bien, hemos llegado al final de la segunda parte de La Otra Mejilla. Espero que la hayan disfrutado como nosotros. Recuerden que muchos videos, podcast y demás material van a encontrar en www.palabrasdevida.com. Y si tienen alguna consulta que hacernos, al teléfono que ven en pantalla, siempre estamos dispuestos, recibimos los mensajes por WhatsApp y todos son respondidos. Muchas gracias, hasta el próximo video y que Dios los bendiga.